Llega un momento en el viaje de todo hombre en que el peso se vuelve insoportable, cuando el camino se vuelve silencioso y el mismo cielo parece retirarse. Pero es en ese momento, sí, precisamente ahí, cuando las puertas de un propósito mayor comienzan a temblar bajo presión. Cuando Dios está a punto de darte algo grande, no lo anuncia con trompetas, envía resistencia para probar tu sinceridad. Es ahí cuando los hombres de fe son forjados o son olvidados. Si sientes que caminas a ciegas, solo, en vano, entiende esto. Estás caminando hacia el regalo, y la mayoría lo abandona justo antes de que sea entregado. Este discurso es tu recordatorio, tu advertencia, tu voto. Quédate conmigo y te mostraré lo que hombres como Lincoln, Carnegie y Edison hicieron en su hora más oscura, y cuando llegues al final, ya no pedirás tu recompensa, la esperarás, porque te habrás convertido en el hombre digno de ella. Hay una ley que rige a todos los hombres elegidos para la grandeza, aunque pocos la reconocen mientras sufren bajo su peso. Esa ley es simple: la bendición no viene antes de la carga. Cada tormenta que ha tocado tu vida no fue diseñada para destruirte, fue diseñada para prepararte. ¿Ves? La inteligencia infinita no entrega sus tesoros más ricos a quienes solo los desean. No, los examina, los refina, los pone a prueba, y el instrumento que más utiliza es la presión. Si estás bajo presión ahora mismo, no es una señal de que has sido abandonado, es una señal de que estás siendo forjado. La mayoría de los hombres huye justo en el umbral del avance. Confunden la fricción con el fracaso. Interpretan la resistencia como rechazo. Pero déjame decirte una verdad grabada en los cimientos de todo éxito. La presión es prueba. Es prueba de que se te está confiando algo más grande que tú. Es prueba de que tu comodidad está siendo reemplazada por tu llamado. El hombre que atraviesa la vida sin ser tocado por la presión es un hombre que nunca fue marcado para la trascendencia. La comodidad no es el signo del favor, la resistencia lo es. Cuando Andrew Carnegie construía su imperio en el acero, enfrentó momentos en los que la bancarrota lo miraba a los ojos, hombres de confianza lo abandonaron, acuerdos se derrumbaron, la economía se volvió en su contra, y sin embargo, en el calor de estas pruebas, no se quejó, las llamó la verdadera prueba de mi valía. Carnegie entendía lo que pocos comprenden, que la presión no revela tu fracaso, revela tu aptitud. Él se elevó, no a pesar de la tormenta, sino a través de ella. Henry Ford conocía esta misma batalla. Se burlaron de sus ideas, lo demandaron, lo bloquearon, lo menospreciaron. Los inversionistas lo empujaron a rendirse, los bancos cuestionaron su solvencia, pero en medio de este colapso externo, Ford declaró: los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas la vista de tu meta. Él no vio la resistencia como una razón para volver atrás, la vio como una calificación. Todo gran hombre debe ser hallado digno, y la presión es la forma que tiene el cielo de descubrir quién sigue en pie cuando el aplauso se ha ido y el resultado es incierto. Entiende esto: ningún hombre puede ser digno de influencia, riqueza o propósito hasta que haya demostrado que no se rendirá cuando el cielo se oscurezca. No está siendo castigado, está siendo medido. La presión que sientes es el susurro divino: te estoy preparando para algo más grande. No huyas. La semilla no crece en silencio, se rompe bajo la tierra. El diamante no se forma en una brisa, nace bajo un peso aplastante. El hombre que confunde este proceso sagrado con abandono, abortará la misma bendición por la que ha estado orando. Clamará: ¿por qué a mí?, en vez de mantenerse firme y declarar: esto también es parte del plan. Debes convertirte en el hombre que entiende que el fuego no es el final, es el comienzo. No es tu castigo, es tu preparación. Y aquellos que persisten en la llama saldrán con un poder que ningún hombre puede robar. Déjame ser claro: la presión vendrá por ti, no una vez, ni dos, sino una y otra vez. Cada vez que crezcas, cada vez que te eleves, pondrá a prueba tu fe, tu disciplina, tu carácter. Y cada vez, la pregunta resonará desde tu interior: ¿te rendirás o forjarás tu camino hacia adelante? No hay neutralidad en este horno. El hombre que se demora bajo presión ya ha empezado a desviarse. El hombre que se mantiene firme es el hombre que asciende. Carnegie, Ford,
Lincoln, ninguno escapó de esta ley, y tú tampoco lo harás. Pero entiende esto, ellos se convirtieron en quienes fueron gracias a la presión, y tú también lo harás, pero solo si respondes no con quejas, sino con convicción. Ahora di estas palabras, no como mera motivación, sino como un decreto de tu nuevo yo hacia tu antiguo yo. Que resuenen en tu espíritu hasta que se conviertan en tu armadura. No huyo de la tormenta, soy entrenado por ella. La presión me revela, no me arruina. Mi mayor dolor es la puerta a mi mayor propósito. Que este sea el día en que dejes de pedir menos presión y comiences a construir la fuerza que la presión vino a revelar. No eres débil, estás siendo convocado. Levántate en consecuencia. Hay momentos en la vida de un hombre en los que siente que el cielo le ha dado la espalda, cuando las oraciones no reciben respuesta, cuando las puertas no se abren, cuando todos los esfuerzos parecen no dar fruto. En esas horas, el hombre promedio asume que ha sido olvidado, se declara maldito. Pero está equivocado. No está siendo castigado, está siendo preparado. Porque la verdad rara vez dicha en un mundo que adora la prisa es esta: el regalo nunca se retrasa, el hombre simplemente aún no está listo para recibirlo. La inteligencia infinita no entrega oro a aquellos que no han demostrado ser dignos de su peso. La montaña es alta, sí, pero no es alta para desanimarte, es alta para asegurar que solo el hombre con las piernas necesarias pueda estar en su cima. No serás elevado, debes escalar. Y cuanto más alta tu visión, más larga la ascensión. Cuanto más larga la ascensión, más fuerte debe volverse el hombre. El retraso que maldices es precisamente la calificación que pediste en oración. No lloró en la derrota, no maldijo la demora. Sabía lo que la mayoría olvida. El resultado no estaba oculto de él, sino para él, enterrado lo suficientemente profundo como para exigir persistencia, protegido el tiempo justo para madurar su carácter. Si lo hubiera encontrado antes, quizás no lo habría valorado, quizás el mundo tampoco. Pero porque soportó el silencio, el fracaso, los años de repetición agotadora, se convirtió en el hombre digno de la respuesta. Abraham Lincoln conocía esta demora íntimamente. Fracasó más veces de las que tuvo éxito, perdió más elecciones de las que ganó, pero cada derrota talló una fuerza más profunda en su columna vertebral. Cada pérdida quemó la ambición superficial y la reemplazó por un propósito sagrado. Pudo haberse rendido. Muchos hombres con el mismo talento lo habrían hecho. Pero Lincoln sostuvo su visión en silencio. Caminó hacia adelante sin aplausos porque entendía un principio que la mayoría jamás comprende. La visión llega antes de que el escenario esté listo, y el hombre debe estar preparado antes de que el escenario pueda ser digno de su voz. Es tentador llamar rechazo a la demora, pero el rechazo es la mentira del hombre impaciente. La verdad es mucho más poderosa, la demora es desarrollo divino. El sueño que sostienes no fue negado, simplemente aún no fue merecido. Todavía estás en proceso, aún refinándote. La presión que deseas evitar está moldeando exactamente la versión de ti que no se quebrará bajo el peso de lo que viene. No busques escapar de este proceso. Recibir demasiado pronto es colapsar cuando llegue la responsabilidad. Tener éxito antes de convertirse es sabotear aquello que debía salvarte. ¿No lo ves? La puerta no está cerrada, está sincronizada, y tú eres la llave que está siendo moldeada para abrirla. Ningún esfuerzo es desperdiciado, ninguna prueba es en vano. La lección que aprendes en esta temporada oscura será la luz que llevarás a la siguiente. La demora no es un vacío, es una escuela. Es donde se moldea tu carácter, donde se prueba tu determinación, donde se forja tu espíritu para manejar lo que la comodidad jamás podría prepararte. Aquí es donde la mayoría de los hombres se rinden. Se alejan culpando a Dios, culpando al destino, culpando al mundo. Pero el hombre que entiende no espera pasivamente, espera poderosamente. Se construye a sí mismo, de modo que cuando llegue el día, no se sorprenda por la bendición, sino que esté preparado para dominarla. Di estas palabras no como una esperanza, sino como decretos del hombre en el que te estás convirtiendo. Confío en el tiempo de mi transformación. Me preparo cada día para lo que aún no he visto.
Mi demora es mi desarrollo. No estoy esperando, estoy construyendo. La bendición no ha sido negada, está esperando a que yo esté listo. No estás olvidado, no estás atrasado. Estás en el lugar exacto necesario para crecer hacia tu siguiente versión. La versión de ti que puede manejar lo que viene no llega mediante la facilidad, se talla a través de la demora. Sostén la visión, fortalece tu espalda, endurece tu disciplina, para que cuando la montaña se despeje no mires hacia arriba con arrepentimiento, sino hacia abajo desde su cima, habiendo conquistado no solo el camino, sino la debilidad que una vez te rogó que dejaras de escalar. La fe no es un sentimiento, no es esperanza, no es una emoción pasajera agitada por circunstancias favorables. Es una disciplina, una decisión, un compromiso sagrado hecho en ausencia de aplausos, dirección y recompensa visible. La fe es obediencia sin evidencia. Es el acto de avanzar cuando ninguna puerta está abierta, cuando no hay luz presente, cuando ningún hombre apoya tu visión. El hombre promedio espera señales, busca reafirmación, escucha palabras de aliento antes de moverse. Pero el hombre de fe camina porque sabe algo más grande que la evidencia, sabe en quién se está convirtiendo. En las horas silenciosas de tu transformación, cuando sientas que el peso del silencio presiona tu determinación, debes recordar esta verdad. La verdadera fe se forja en la oscuridad. No requiere vista, no requiere confirmación. Actúa, se mueve, declara, aun si no lo veo, aún obedezco. El hombre que espera pruebas antes de comprometerse nunca se compromete. El hombre que necesita aprobación antes de actuar, nunca actúa. La fe es lo que separa al constructor del mendigo. Es lo que lleva al visionario a través de la tormenta mientras otros se congelan, inseguros e indecisos. Albert Hubbard entendió este principio como pocos hombres en la historia. En un tiempo donde cada voz a su alrededor le ofrecía críticas y cautela financiera, no se encogió. No se sometió al miedo del fracaso ni al consejo de aquellos que jamás habían construido nada por sí mismos. No, imprimió sus palabras, publicó sus pensamientos y lanzó su visión al mundo sin demora, incluso endeudado, incluso con dudas. Obedeció a la voz interna que decía, el propósito no debe ser pospuesto. Cuando otros temían la burla, Hubbard imprimía claridad. No pidió permiso al mundo para vivir alineado, comandó su futuro a través de actos inquebrantables y repetidos de creencia. Entiende esto con claridad. El hombre que camina por vista no es un hombre de fe, es un hombre de circunstancias. Pero aquel que avanza cuando nada es claro, cuando el puente está oculto por niebla, cuando toda lógica le dice que retroceda, ese es el hombre en quien ocurren los milagros. El subconsciente no se deja influenciar por la ambición, se reprograma mediante la repetición en movimiento. Tu alma aprende quién eres no a través de tus planes, sino a través de tus acciones. En ausencia de garantías, cada paso que das sin evidencia graba una creencia más profunda. Cada acto de obediencia sin recompensa le dice a tu ser entero, este es quien soy ahora. La fe es la semilla plantada en un suelo estéril. No se desanima cuando no ve fruto al día siguiente. No maldice el proceso. No cuestiona el resultado. Continúa porque sabe que la ley es inquebrantable. La obediencia siempre precede a la manifestación. El hombre de fe entiende que el movimiento no depende de la emoción. Es una cuestión de identidad. Camina porque debe hacerlo. Construye porque es un constructor. Sigue adelante porque detenerse significaría traicionar al hombre que juró convertirse. No hay recompensa especial para quienes solo planean creer. El tesoro pertenece a aquellos que caminan mientras aún sangran, aún dudan, aún están con las manos vacías, pero caminan de todos modos. La voz de Dios, del destino, del propósito definitivo, no grita, susurra. Y susurra con mayor claridad cuando te mueves sin necesitar la aprobación del mundo. Esta es la prueba, no solo de fe, sino de identidad. ¿Actuarás como el hombre que dice ser, incluso cuando el camino te ridiculice con su silencio? Y cuando lo hagas, cuando camines a pesar de la incertidumbre, cuando trabajes a pesar del cansancio, cuando hables como si la visión ya fuera realidad,
descubrirás que el mundo se dobla a tu paso. Aparecen los recursos, llegan las personas, se alinean las oportunidades. No porque esperaste, sino porque te moviste. Obedeciste al propósito cuando era invisible, y por eso, lo invisible debe ahora volverse visible. Esta es la gran ley de toda realización. La obediencia es la arquitecta del destino. Di en voz alta lo que ahora debes encarnar, no una vez, sino a diario. Camino incluso cuando el camino no es visible. Soy el tipo de hombre que tiene fe. Mi obediencia desbloquea lo que no se ve. No necesito evidencia para actuar. Actúo para revelarla. Que el mundo pida señales. Que otros esperen a que las condiciones sean perfectas. Pero tú no. Tú no eres un hombre que espera a que pase la tormenta. Eres un hombre que camina a través de ella como si el sol ya hubiera salido. Y cuando salga, como siempre lo hace para el que es fiel, no te sorprenderás. Asentirás en silencio y dirás, ya estaba en camino. El hombre promedio no se rinde porque fracasa. Se rinde porque espera. La demora es el asesino silencioso de la ambición. No porque te haga daño, sino porque te revela. Un hombre que solo desea lo que llega rápido, lo que llega a tiempo, lo que no requiere persistencia, nunca ha deseado con profundidad. Solo ha coqueteado con la ambición. El verdadero deseo no se altera por el tiempo. No cuenta los días. No mira el reloj. Camina hacia adelante con certeza, sin importar cuán lejos esté el destino. Es en la demora donde comienza la verdadera prueba. El sueño te susurra al principio, seduciendo tu entusiasmo, encendiendo tus planes. Pero luego se queda en silencio. Y en ese silencio está la prueba. ¿Te moverás ahora? ¿Persistirás cuando los aplausos desaparezcan? ¿Cuando las señales exteriores se desvanezcan? ¿Cuando otros comiencen a preguntarse si alguna vez fue real? Es en la demora donde el trigo se separa de la paja. El hombre que camina solo cuando recibe aliento sigue siendo un niño en la búsqueda. Pero el que marcha cuando no hay resultados visibles, ese es el hombre que un día se parará donde otros dijeron que era imposible. Andrew Carnegie no recibió respeto, ni riqueza, ni legado desde el inicio. Durante más de una década trabajó en la oscuridad. Fue ridiculizado. Fue subestimado. Lo llamaron demasiado ambicioso, demasiado inexperto, demasiado idealista. Y sin embargo, no desvió su rumbo. No diluyó sus planes para ganar la aprobación de quienes tenían sueños más pequeños. Mantuvo el camino porque entendía lo que pocos entienden. La demora no es señal de negación, es el horno donde se forja la visión. Si tu sueño no puede sobrevivir a la demora, no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de tu futuro. La mayoría de los hombres confunden demora con rechazo. Piensan que si el resultado no llega rápido, no está destinado para ellos. Pero, ¿qué tontería es esa? La naturaleza retrasa cada gran cosecha. El roble no crece en una semana. Las estrellas no nacen en silencio y comodidad. El hombre que abandona porque está tardando demasiado, le declara al mundo, yo solo quería facilidad, no grandeza. Y la naturaleza escucha esa confesión, y le concede lo que pidió. Ella no entrega sus tesoros a los que vacilan con el viento. Solo recompensa a quienes permanecen firmes, en silencio y estables, frente a la espera. Cuando llegue la demora, y llegará, no es para castigarte, es para prepararte, para estirar tu capacidad, para probar la pureza de tu motivo. Si deseas algo solo por los aplausos que traerá, por las riquezas que puede prometer, o por la rapidez con que esperas recibirlo, entonces tu propósito es superficial. Y los propósitos superficiales crean vidas superficiales. Pero si puedes mantenerte firme y seguir ardiendo, si puedes ser retrasado y aún así dedicarte al trabajo, si puedes esperar y aún así luchar con pasión total, entonces eres digno de lo que viene. El universo no conspira con los impacientes, conspira con los decididos, con los que han resuelto que, sin importar cuánto tiempo tome, se convertirán en aquello para lo que fueron llamados.
Esos hombres se convierten en gigantes. No por su talento, sino por el tiempo que pasaron esperando sin debilitarse. Haz de esto tu credo, dilo en voz alta hasta que resuene dentro de ti. Espero sin debilitarme. La demora profundiza mi determinación. Lo que deseo, lo persigo sin límite de tiempo. No hay reloj para el hombre que ha decidido. Su ritmo no lo dicta el calendario. Su energía no se desvanece con la espera. Se fortalece en el silencio. Se afila en la soledad. Se vuelve más peligroso con cada día que pasa, no menos. La demora solo hace sus pasos más deliberados, su mente más enfocada, su voluntad más inmortal. Esto es lo que separa a hombres como Carnegie, Ford, Edison y Lincoln del resto. No se movían solo cuando el mundo se movía. Ellos se movían primero. No esperaban con desesperación, sino con certeza profunda. Entendían la ley. Cuando el momento sea el adecuado, lo que has construido en la oscuridad brillará más que todo. Así que cuando la demora te visite, y sin duda lo hará, dale la bienvenida. No la maldigas. Deja que entrene tu disciplina, que purifique tu intención, que confirme que tu deseo no es rentado, es propiedad tuya. Y recuerda siempre, no es el hombre que comienza rápido, sino el que persevera en silencio, quien un día entra en la plenitud de lo que siempre fue suyo. Porque el carácter verdadero de un hombre no se revela en el ruido, sino en el silencio sagrado. Para muchos, ese silencio se convierte en un veredicto, una sentencia de derrota. Empiezan a preguntarse si estaban equivocados, si su deseo fue una locura, si quizá la búsqueda misma fue vanidad. Pero su error no está en desear, sino en no comprender el proceso divino. Porque Dios no siempre anuncia sus obras con estruendo. A menudo, sus milagros más grandes se incuban en el más absoluto silencio. No es que te haya olvidado. No es que la visión estuviera errada. El silencio es la prueba. Es el escenario donde se determina si la semilla de tu deseo puede resistir la tormenta de la incertidumbre. Si seguirás caminando, construyendo, creyendo, cuando nadie te aplaude, cuando nada parece funcionar, cuando ni siquiera el cielo susurra de vuelta. Henry Ford conocía bien este silencio. Rechazó las condiciones de sus primeros inversionistas, hombres que exigían control, seguridad y beneficios rápidos, y quedó solo. Pasó noches enteras en la oscuridad de su oficina, sin pedidos, sin ingresos, sin halagos. Pero aún así mantenía viva la imagen del modelo T en su mente. No la alteró, no la redujo, no se disculpó por su grandeza. Y porque permaneció fiel en el silencio, llegó el día en que el ruido del mundo alcanzó la certeza de su visión. Thomas Edison pasó más horas en soledad dentro de su laboratorio de las que la mayoría de los hombres dedican a hablar en toda su vida. No recibió aliento del público, ni vítores en los periódicos. Entraba allí día tras día sin garantía de éxito, sin promesa de recompensa. Y aún así, trabajaba como si la luz ya hubiese sido inventada, porque en su espíritu ya lo estaba. El silencio no fue un obstáculo, fue la señal de que la grandeza estaba cerca, y por eso obedecía, no al silencio, sino a la voz interna que ya había decidido. La mayoría entra en pánico cuando llega el silencio. Tratan de llenarlo con distracciones, comparaciones, nuevas ideas, o peor aún, con rendición. Pero esta es la hora donde debes estar más firme y más quieto, porque es en la quietud donde se confirma si la visión realmente te pertenece. El sueño que no sobrevive al silencio no es tuyo, es una ambición prestada, pero el que sigue ardiendo incluso cuando ninguna voz responde, ese es el que nació de tu alma y fue sellado por lo divino. El silencio es un crisol, derretirá lo débil, quemará lo falso, y lo que permanezca será inquebrantable. Si sobrevives esta prueba, jamás volverás a ser el mismo, porque el hombre que ha caminado en silencio, que ha obedecido sin instrucciones, que ha confiado sin pruebas, ya no es un hombre común, es un hombre de fe, es un hombre que comanda la realidad.
Y cuando el silencio venga, porque vendrá, no exijas una señal. No supliques confirmación. No cuestiones el fuego interior solo porque el mundo exterior está callado. Recuerda, Dios prueba en silencio a quienes piensa confiar con grandeza. El silencio no es ausencia, es aprobación. Él no habla porque está mirando. No responde porque está registrando. ¿Persistirás? ¿Permanecerás? ¿Caminarás como si ya estuviera hecho? Afirma estas palabras hasta que se graben en tu mente. Camino fielmente aunque ninguna voz me responda. Persisto en silencio con la certeza del sonido. Soy el tipo de hombre que no necesita permiso para continuar. No entro en pánico en el silencio. Me preparo en él. Comprende esto, amigo. El silencio regresará, quizá muchas veces. Pero que se convierta en tu aliado. Que sea tu señal de que algo sagrado está siendo formado. Que sea tu campo de entrenamiento. Porque los hombres que caminan con certeza y silencio, algún día serán seguidos por el ruido de las naciones, pero ya no lo necesitarán, porque se habrán convertido en hombres que no se mueven por los aplausos del mundo, sino por los mandatos de su alma. Y entonces ocurre lo más extraño. Justo en el momento en que el hombre está más cerca de su avance, se abre una puerta. Pero no es la puerta que oró por abrir. No es la llegada de la visión. No es el cumplimiento de su trabajo. Es algo mucho más peligroso, una salida. Una oferta educada para detenerte. Una oportunidad cómoda para descansar, retrasar o conformarte. No llega con estruendo ni presión. Llega con calma, con lógica, con misericordia, y sin embargo, es traición. Es la voz suave del compromiso disfrazado de compasión. Justo antes de que el destino se abra, el diablo te ofrece otra salida. Y esto no es teoría, es una verdad escrita en la historia de cada hombre que alguna vez intentó alcanzar algo grandioso. Porque en el instante en que decides con todo tu ser que no volverás atrás, que no caerás, que no te rendirás, comienza la prueba. El diablo sabe que no puede detener a un hombre en movimiento, pero puede susurrar una opción más suave. Puede decirte, ya hiciste suficiente, o aún hay tiempo, o por qué sufrir. Tal como lo describí en Más allá del miedo, el enemigo del éxito no siempre es el fracaso. A menudo es el falso éxito. La oferta que llega antes de la verdadera. El cheque que llega antes de la riqueza. La comodidad que precede a la corona. Y la mayoría, al no oír truenos ni ver aplausos, toma la salida. No entienden que lo que han aceptado no es una bendición, sino un soborno. Un intento de comprar su misión antes de que ésta se complete. Charles Schwab lo supo bien. Mientras trabajaba junto a Andrew Carnegie, fue abordado por magnates rivales que le ofrecieron seguridad, mejor salario, menos presión, más reconocimiento. Pero Schwab entendió que esas no eran oportunidades, eran trampas, señales de salida. Y si las hubiese tomado, habría sido solo otro nombre en una hoja de cálculo. Pero se quedó, soportó, creció, y no solo obtuvo éxito, obtuvo soberanía. Debes aprender a reconocer este patrón en tu propia vida. Cuando el camino se vuelve más duro, cuando el silencio es más profundo, cuando la duda es más fuerte, eso no es señal de que estás fallando. Es señal de que el enemigo está perdiendo terreno. Es la señal de que algo está irrumpiendo en el plano espiritual. Por eso hace su último intento. Te ofrece una vida más fácil. Sugiere un retraso más. Te recuerda tu pasado, tus heridas, tus opciones. Pero tú, amigo mío, debes ver con claridad. Esa puerta no es para ti. El hombre elegido para algo grande no puede permitirse ser blando. No puede ser engañado por lo fácil. Porque la facilidad no es la herencia del valiente. El propósito lo es. Y ese propósito te costará todo lo que no esté alineado con él. Si no estás dispuesto a rechazar la salida, no estás listo para recibir lo que Dios te ha prometido. Porque un hombre no puede servir a dos voces. No puede ser comprometido y cauteloso al mismo tiempo.
Debe estar totalmente dentro, o ya está fuera. No serás exento de esta prueba. Si estás en el camino, la salida aparecerá. Puede parecer descanso. Puede sonar a seguridad. Puede tener el rostro de la aprobación. Pero hazte esta pregunta. ¿Quién se beneficia si tomo esta puerta? ¿El soñador o el que teme levantarse? ¿Tu yo superior o el que aún se esconde? ¿Dios o el diablo? Si no es tu propósito disfrazado, entonces es tu destrucción disfrazada. Y debes cerrar esa puerta sin negociación. Puede que estés cansado. Puede que te sientas al límite. Pero este no es el momento de evaluar. Este es el momento de perseverar. Porque justo después del momento de mayor tentación, vive la transformación por la que oraste. Justo después de la mentira, vive la promesa. Justo después del impulso de rendirte, vive el hombre que jamás volverá a considerar rendirse. Y por eso debes declarar estas palabras, no como motivación, sino como confirmación. No salgo, me expando. Veo la mentira antes de hablarla. No confundo la comodidad con el llamado. Soy el tipo de hombre que cierra la puerta antes de que el diablo toque. Rechazo toda oferta que no lleve mi nombre en el destino. Recuerda esto. El mundo no es justo con el hombre que no conoce su misión, pero se inclina ante aquel que se niega a abandonarla. No importa cuán hermosa sea la puerta. No importa cuán segura parezca la ruta. No importa cuán familiar sea la comodidad. Si no te lleva hacia adelante, no es tuya. No existe una medias en el propósito. No existe obediencia parcial. No fuiste llamado a probar. No fuiste llamado a flotar. No fuiste llamado a coquetear con el destino. Fuiste llamado a cumplirlo. Y ese cumplimiento exige que pases esta prueba. Que digas no cuando el sí es más fácil. Que aguantes cuando el retroceso está disponible. Que camines más allá de la salida y hacia el fuego. Porque sabes que al otro lado, algo sagrado está siendo preparado. Y ese algo no se obtiene por exigencia, sino por resistencia. No es un regalo al azar, sino el reflejo de tu preparación. El silencio no es castigo, es preparación. La demora no es rechazo, es medición. El mundo invisible está calculando tu capacidad, probando tu perseverancia, observando tu alma. Y el hombre que pasa esta prueba no necesita pedir recompensa. Le es dada, no como favor, sino como reflejo. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes resolver ahora mismo actuar como si ya estuvieras calificado. Debes decidir que tu integridad no se doblará en la oscuridad. Debes caminar, trabajar y creer con la misma intensidad. Seas visto o ignorado, porque al hacerlo, mueves el cielo mismo. Invocas alineación. Atraes el momentum divino. No hables para ser validado por hombres. No actúes para una audiencia. Muévete como si cada paso fuera observado por el autor de todas las cosas. Porque lo es. Cada disciplina en lo privado es una profecía pública. Cada repetición invisible es el fundamento de un futuro que nadie más tiene derecho a tocar. Estás construyendo una vida, no a la vista de espectadores, sino bajo la inspección del destino. Ahora declara, hago lo correcto, incluso cuando estoy solo. Actúo como si el cielo me observara, porque lo hace. No ajusto mi esfuerzo según los aplausos. Soy el tipo de hombre que gana su recompensa en lo secreto antes de recibirla en público. Yo paso la prueba de lo invisible. Que estas no sean solo palabras, que sean tu código diario. Y al vivirlas, constante, calladamente, con firmeza, lo invisible responderá. Se abrirán puertas. Llegará provisión. La visión se manifestará. No porque la exigiste, sino porque demostraste, cuando nadie más veía, que eras digno de sostenerla.
La bendición que esperas no está siendo retenida. Está siendo pesada contra tu alma. Dios no retrasa por crueldad, sino por cuidado. Él no entregará grandeza a manos de un hombre que aún no está listo para sostenerla. No colocará riqueza, atención, responsabilidad o influencia sobre hombros que todavía dudan de quiénes son. La demora que percibes no es silencio, es formación. La capacidad precede a la recompensa, y la mayoría de los hombres pide una recompensa mucho mayor, de la que su carácter puede sostener. Claman por abundancia, pero se encogen bajo presión. Quieren ser vistos, pero no toleran el escrutinio. Suplican libertad, pero no gobiernan sus propios deseos. Desean liderar a otros, pero aún son gobernados por el miedo, la duda y la inconsistencia. El mundo espiritual no opera por petición, opera por preparación. No recibirás lo que oras, recibirás lo que estás construido para cargar. Un niño no conduce un carruaje solo porque lo desea. El caballo lo arrastraría, las ruedas lo aplastarían. Y así también ocurre con el poder. El poder en manos no dignas es destrucción. La atención sin disciplina se convierte en ego. La influencia sin brújula moral se convierte en manipulación. No, amigo mío. Dios no espera porque no quiera bendecirte. Espera porque desea bendecir a través de ti. Y para eso, tu vasija debe fortalecerse primero. Henry Ford no solo construyó una máquina, construyó un sistema, una visión, un movimiento, creó empleos, transformó la industria, hizo del transporte un derecho para el hombre común. Pero si hubiese recibido atención antes de que la estructura interna de su disciplina estuviera formada, habría colapsado bajo el peso de la opinión. Y la opinión pesa más que el acero. La crítica es más filosa que el hierro. Fue su larga soledad, su rechazo repetido, su profunda convicción, lo que le dio la estructura interna para sostener la recompensa externa. Thomas Edison tampoco fue una excepción. No triunfó por accidente, triunfó por sistemas. Se rodeó no de aplausos, sino de pensadores. Hombres que afilaron su mente, desafiaron sus suposiciones, expandieron sus límites. No solo creó inventos, creó entornos, laboratorios que gestaron genialidad. No por suerte, sino por disciplina. Él entendía. Lo que construyes a tu alrededor refleja lo que has construido dentro de ti. Y ahora tú, ¿qué has construido dentro de ti? Antes de pedir otra vez la bendición, pregunta primero, ¿estoy verdaderamente listo? ¿Puedo manejar la contradicción sin derrumbarme? ¿Puedo resistir la mala interpretación sin retirarme? ¿Puedo recibir abundancia sin volverme arrogante? ¿Puedo ser visto, escuchado, seguido, y aún así permanecer humilde, alineado y obediente a una visión mayor que yo mismo? Por eso no has sido rechazado. Has sido refinado. El martillo que golpea el acero no es castigo, es propósito. El fuego que lo calienta no es crueldad, es creación. Tus temporadas de aislamiento, de ser ignorado, de ser pasado por alto, no son maldiciones, son horas sagradas de expansión. Tu estructura se está ensanchando, tu alma se está agrandando, no para que te jactes cuando llegues, sino para que cuando llegues, no te rompas bajo el peso del regalo, porque el peso que hoy temes se convertirá en tu corona. La atención que antes evitabas se convertirá en tu misión. La influencia que alguna vez perseguiste te seguirá sin esfuerzo, porque te habrás convertido en el tipo de hombre en el que esa influencia puede confiar. Y por eso, te pregunto ahora, ¿cómo estás creciendo tu capacidad? ¿Cómo estás expandiendo tu vasija? ¿Cómo estás aumentando la profundidad de tu alma? El peso de tus palabras.
¿La fuerza de tu espíritu? Porque la bendición destinada para ti es inmensa. No te preguntas si la deseas. Espera ver si puedes sostenerla sin caer. Repite estas verdades hasta que estén talladas en tu identidad. Soy el tipo de hombre que está siendo formado para la grandeza. No temo el peso, me construyo dentro de él. Soy una vasija que crece en fuerza, disciplina y carácter. Mi responsabilidad futura exige preparación presente. No me apresuro, no me quejo, no me derrumbo. Yo construyo, y así construyes, ladrillo a ladrillo invisible, hasta que un día la puerta se abre. La sala está llena, los ojos te observan, y entiendes, no viniste a recibir la bendición, viniste a cargarla por otros. Y ese, mi amigo, es el verdadero sello del hombre que ha sido preparado. No pidas simplemente grandeza, prepárate para ella. La bendición que buscas no desciende del cielo como una corona inmerecida. Es confiada a quienes demuestran, a través de hábitos diarios y examen interno, que han desarrollado el carácter, la fuerza y la disciplina, para sostenerla. La pregunta no es si la deseas. Todo hombre desea. La verdadera pregunta es, ¿estás convirtiéndote en el hombre capaz de sostenerla? Siéntate en silencio, con pluma en mano y claridad de mente. Escribe lo que dices querer de la vida. No lo filtres, no lo diluyas. Si deseas riqueza, escríbelo con valentía. Deseo gran riqueza. Si es propósito, deseo vivir alineado a una misión más grande que yo. Si es liderazgo, amor, influencia o paz, decláralo como verdaderamente vive en tu corazón. Y ahora, el examen sagrado. ¿Qué debo convertirme para cargar esto? ¿Qué cualidades debe tener el hombre que sostiene ese sueño sin que lo destruya? ¿Quién debe ser para atraer y sostener eso que dices estar esperando? Si escribiste riqueza, quizás la respuesta es: debo volverme disciplinado, responsable, generoso, un maestro en crear valor. Debo ser inmune al derroche y anclado en el propósito, no en la posesión. Si deseas liderazgo, entonces debes convertirte en valiente, con mente clara, inalterable ante la opinión pública, capaz de decidir cuando otros dudan, capaz de soportar malentendidos sin perder dirección moral. Cualquiera que sea tu deseo, escribe quién debes llegar a ser para sostenerlo sin quebrarte. Y luego, ve aún más profundo. Bajo esa respuesta, escribe esta última pregunta. ¿Qué estoy haciendo diariamente para convertirme en ese hombre? Aquí es donde la mayoría cae, porque hablan con convicción, pero actúan con compromiso a medias. Dicen que desean la montaña, pero entrenan como hombres satisfechos con el valle. Tus deseos son sagrados, pero no significan nada si no están acompañados por acción diaria, que forje al yo requerido. No te mientas aquí. Sé exacto. ¿Qué hábitos te están construyendo como un hombre de riqueza? ¿Qué rutinas te alinean con tu propósito? ¿Qué disciplinas te están preparando para la influencia, la responsabilidad o la profundidad espiritual? Si tu día no refleja el peso de tu deseo, entonces tu deseo es fantasía, no fe. Una vez lo hayas escrito, no lo escondas en un cajón de cuadernos olvidados. Coloca este desafío donde tu versión más débil lo vea todos los días. En el espejo del baño, en el reverso de tu puerta, en tu billetera, en tu auto, donde sea que el hombre distraído intente levantarse. Coloca esta verdad frente a su rostro. Deja que te juzgue, que te instruya, que te recuerde, que tu preparación es tu oración, que tu constancia es tu fe, que tus acciones presentes son tu profecía. Y al leerlo cada día, dilo en voz alta, no una vez, sino hasta que lo creas.
Soy el tipo de hombre que se está convirtiendo en lo que mi sueño requiere. Construyo a diario lo que otros esperan lograr alguna vez. Gano mi bendición por el hombre en que me convierto antes de que llegue. Mi deseo está igualado por mi desarrollo. No pido lo que no estoy dispuesto a volverme digno de recibir. Tu más grande sueño ya existe en potencial. Que lo alcances no depende del tiempo, sino del crecimiento del yo. El hombre que debes llegar a ser te está llamando. Y tu respuesta no está en pedir más, sino en convertirte en la respuesta. Una decisión, un día, una disciplina a la vez. Porque en la búsqueda de todo hombre llega un momento sagrado. Una hora en la que la elección deja de ser teoría, y el cruce de caminos deja de ser un concepto, para convertirse en un llamado a guerra. Este es ese momento. No vendrán más señales. No llegarán más confirmaciones externas. Si estás esperando permiso, esperarás para siempre. Si estás buscando una prueba más, una señal más de que estás listo, escucha con claridad. La preparación no es cuestión de evidencia, es cuestión de determinación. La bendición que deseas ya ha sido asignada. Lo que queda es que te conviertas en el hombre que la reclama, por medio de la acción, la perseverancia y la negativa total a rendirse cuando el dolor sea más grande. Este es el punto de quiebre. Y, contrario a lo que cree el hombre que se desvía, el punto de quiebre no es señal de que algo está mal. Es prueba de que estás frente a algo sagrado. Porque las recompensas más grandes de la vida siempre están protegidas por las resistencias más altas. La mayoría de los hombres retrocede en ese umbral, pensando que están siendo rechazados, cuando en realidad están siendo evaluados. El cielo no entrega grandeza a los curiosos, la confía a los comprometidos, a los que, como Carnegie, en la noche más oscura, bajo el peso del fracaso, hicieron un voto silencioso: debo convertirme en el hombre que mi visión exige. Y así lo hizo. Ese compromiso, sellado en soledad, se convirtió en su corona. Henry Ford también estuvo al borde del colapso. Demandas, críticas, asfixia financiera. Lo tildaron de loco por querer que el hombre común pudiera conducir un automóvil. Hubo momentos en los que rendirse habría parecido sabio, pero Ford miró más lejos. No consideró renunciar como una opción. Había quemado todo puente hacia atrás. Su punto de quiebre no fue su entierro, fue su bautismo. Y ahora, esa misma pregunta te alcanza. ¿Vas a terminar o vas a rendirte? Has hablado suficiente sobre cambiar. Has esperado bastante por el momento perfecto. El mito del algún día ha sido expuesto. Este es el examen que definirá el resto de tu vida. Este es el instante que resonará por años en tu futuro, ya sea como tu coronación o como el inicio del arrepentimiento. Y la diferencia entre ambos no será la suerte, ni las condiciones, ni los recursos. Será una decisión hecha en el dolor, en el cansancio, en la sagrada rebeldía de no doblarte. No te engañes. Si te retiras ahora, volverás a una vida que ya no encaja contigo. Una vez que has vislumbrado a tu yo superior, nada inferior podrá satisfacerte. Volver atrás es condenarte a una tortura silenciosa. Saber que tuviste la oportunidad de levantarte y elegiste la comodidad. Pero si eliges avanzar, si eliges terminar, si eliges seguir incluso cuando duele, entonces algo más grande que el esfuerzo comienza a guiarte. La providencia se alinea. La misma mano invisible que te probó comienza a recompensarte. No porque la suplicaste, sino porque demostraste ser digno a través de tu negativa a rendirte. Esto no va de motivación, no va de estar listo. Va de elegir con poder en ausencia de comodidad. Va de obedecer esa voz interior que dice: naciste para esto. Y si esa voz es débil, háblale hasta que se haga fuerte. Si tiembla, afírmala con tus palabras.
Dilo. No me rindo. Yo termino. Soy el tipo de hombre que resiste hasta el final. Este dolor no es mi castigo, es mi pasaje. No fui llamado a rendirme, fui elegido para levantarme. La presión no me debilita, me identifica. Repítelo hasta que se grabe en tu mente. No lo digas para creer en una fantasía, dilo para solidificar un hecho. Estás en la puerta, y cruzarla será el acto más definitorio de tu vida. Ya no hay más tiempo para pensar. La comodidad quedó atrás. Lo que queda ahora es lo que separa al hombre que casi lo logra, del hombre que lo logró. Solo queda una respuesta por dar. Solo queda un camino. Solo queda una versión de ti digno de vivir. Decide ahora, no en teoría, no mañana, no con condiciones. Ahora, ¿serás el hombre que terminó lo que comenzó? ¿Vas a levantarte? ¿O te desvanecerás bajo el peso del casi? Este es tu punto de quiebre y tu punto de avance. Y después de ese momento, llega un extraño silencio. No el del agotamiento, sino el que se instala en el alma cuando un hombre comprende lo profundo en lo que se ha convertido. No entras en ese silencio como el mismo hombre que comenzó. Llegas con una quietud interna, una que se gana con persistencia, se forja en la incertidumbre y se santifica en el fuego. Y cuando el regalo finalmente aparece, no llega con trompetas ni con alabanzas. Llega con certeza, una certeza profunda e inquebrantable. Nunca se te negó. Solo no era el momento. La mayoría clama en medio de la prueba, suplica ser liberado. Pero el sabio comprende, la prueba no es castigo, es preparación. El fuego no viene a destruirte, viene a consumir aquello que nunca debió cargar con el peso de tu destino. La demora nunca fue distancia, fue diseño. Aquello que deseabas, por lo que oraste, por lo que luchaste, siempre estuvo cerca. Pero requería una versión de ti que no se rompiera al tenerlo en las manos. La bendición era demasiado pesada para el hombre que fuiste. Exigía al hombre que ahora eres. Andrew Carnegie dijo una vez que la carga de la riqueza no está en obtenerla, sino en administrarla. Y solo quienes pueden retrasar la gratificación, soportar la soledad y obedecer principios bajo presión, son dignos de tal tarea. Ese es el tipo de hombre que Dios elige. Ese es el hombre en que tú te has convertido. No recibiste el regalo por forzarlo, lo recibiste porque te mantuviste firme, porque te sostuviste cuando otros huyeron, obedeciste cuando otros dudaron, persististe cuando no hubo aplausos, ni claridad, ni red de seguridad. Te convertiste en el hombre en quien la providencia puede confiar. Esa siempre fue la condición. Y ahora que estás en las puertas, encuentras algo extraño, algo sagrado. El deseo por el regalo ya no arde del mismo modo. No porque ya no importe, sino porque tú importas más. Descubres que el verdadero regalo nunca fue la cosa en sí. Fue la transformación. El premio no era el resultado. El premio era el hombre que tuviste que convertirte para recibirlo. Henry Ford se convirtió en el hombre capaz de revolucionar una industria mucho antes de que su auto saliera de la línea. Edison se convirtió en luz antes de que se encendiera la bombilla. Abraham Lincoln se convirtió en la unión antes de que la guerra se ganara. En silencio, en soledad, en el desprecio, crecieron. Y tú también. Ahora ya no estás desesperado porque se abra la puerta, porque entiendes que tú eres la llave. Ya no persigues el destino. Él es atraído a ti por tu decisión de obedecer, persistir y convertirte. Ya no clamas por evidencia, porque tu vida es la evidencia. La tormenta, el silencio, la demora, la batalla, no te arruinaron, te revelaron. Y mi amigo, es el momento que tan pocos conocen. El momento en que el poder ya no te asusta. La oportunidad ya no te distrae. Y la alabanza ya no te posee. Porque te has convertido en el hombre que puede cargar la grandeza en silencio. Y llevarla no como un trofeo de orgullo,
sino como una marca de obediencia. Ahora avanzas no porque anheles la recompensa, sino porque tú eres la recompensa. Tu vida se convierte en una demostración viviente de lo que ocurre cuando un hombre se niega a rendirse, cuando rechaza el compromiso, cuando declara, voy a terminar. Y en esta quietud sagrada, escuchas algo nuevo. No es la voz de la duda, es la voz de la confirmación. No susurra desde afuera, viene desde dentro. ¿Estás listo? Di estas palabras en voz alta. Soporté el fuego y me hizo sagrado. Soy el hombre en quien Dios confía para manejar el poder. O no persigo el destino, lo atraigo por obediencia. No fui retrasado, estaba siendo desarrollado. Ya no suplico por favor, camino como un hombre ya favorecido. Que estas no sean solo declaraciones, sino verdades sagradas. No las pronuncies como afirmaciones, sino como identidad. Que sean el sello final de una temporada que te puso a prueba y no te destruyó. Que te recuerden que la promesa nunca fue negada, solo estaba esperando al hombre, fuerte lo suficiente para recibirla sin ser consumido. Tú eres ese hombre. Toma una hora de silencio. Siéntate con un bolígrafo, no con una máquina. Permite que tu mano dé testimonio de la verdad que estás a punto de declarar. Vas a escribir una carta, pero no para alguien más. Escríbela desde el hombre que vas a ser, al hombre que hoy eres. Una carta enviada a través del tiempo. Un mensaje del tú que no se quebró. Del tú que no colapsó, que no se rindió. Una carta desde el hombre que cruzó el umbral. Soportó el silencio y se mantuvo firme mientras el mundo susurraba. Ríndete. Este hombre, tu futuro tú, sabe lo que costó. Recuerda la tormenta. Recuerda los días donde tu fe titubeó. Y las noches en que tu resolución tembló. Y en esta carta, no habla con lástima, sino con honor. Porque fuiste tú quien resistió. Fuiste tú quien no tomó la salida fácil. Fuiste tú quien eligió la disciplina sobre la comodidad, la claridad sobre el ruido, el propósito sobre el abandono. En tu carta, describe la vida que ahora estás viviendo. Exactamente un año desde hoy. Describe cómo comienzan tus días. ¿Qué hábitos gobiernan tu mente? ¿Qué victorias has asegurado? ¿Quiénes te rodean? ¿Qué has construido? No hables en ideales vagos. Habla con una visión concreta. Detalla los logros. Describe las bendiciones. Habla de las puertas que se abrieron, no por casualidad, sino por obediencia. Luego, describe el dolor. No huyas de él, honralo. Escribe sobre lo que soportaste y cómo eso te formó. Habla de las dudas que intentaron ahogarte y de cómo las superaste. Nombra las batallas que ganaste dentro de ti. Registra cómo superaste la tentación y mataste las viejas excusas que antes gobernaban tu vida. Y lo más importante, agradecete. Agradecete por no rendirte, por quedarte en el fuego, por actuar cuando nadie aplaudía, por construir en silencio, por caminar con fe cuando el camino estaba oscuro, por escuchar aquella voz interna que susurraba. Sigue adelante. Esta carta no es solo imaginación, es un plano, es un espejo, es una profecía. Colócala en un lugar sagrado. Dóblala y guárdala en tu pared o dentro de tu diario. Léela una vez cada mes, no para motivarte, sino para recordarte. Ajústala a medida que evolucionas. Que te recuerde que el destino no es una costa lejana. Se forja a diario en el horno de la disciplina y la dirección. No estás esperando convertirte en este hombre. Te estás entrenando para hacerlo. Y hoy escribes para demostrarlo. Escribe tu carta ahora.
¿Quieres un ejemplo con formato que te ayude a estructurarla? Vendrá un momento, quizá hoy, quizá mañana, en el que mirarás atrás. Y cuando lo hagas, que no sea con resentimiento, sino con reverencia, por la tormenta que una vez maldijiste, por el silencio que hizo que cuestionaras tu camino, por las demoras que desgastaron tu paciencia. Nunca fueron señales de abandono, fueron pruebas sagradas, cinceles divinos, herramientas en la mano de un escultor invisible, que moldeaba el carácter necesario para sostener aquello mismo que pediste. Una vez pensaste que el fuego iba a matarte, que la espera significaba que habías sido olvidado, que el dolor era prueba de que no fuiste elegido. Pero ahora entiendes. El fuego era permiso, no era castigo, era el paso, y en ese paso, el hombre viejo fue consumido. Sus dudas, sus inconsistencias, su necesidad de atajos, todo quemado, para que algo mejor pudiera surgir en su lugar. Todo gran hombre que ha caminado esta tierra conoció ese mismo fuego. Henry Ford no encontró la paz en su búsqueda. La forjó, golpe tras golpe, prueba tras prueba. Andrew Carnegie soportó burla y casi colapso, antes de que su imperio se levantara. Abraham Lincoln atravesó pérdida, división y soledad, más profunda de lo que cualquier hombre debería soportar, porque entendía que el destino no grita, susurra a través de las tormentas, y solo el obediente puede oírlo. Tú has caminado ese mismo camino, has probado la espera, has sentido el aguijón del silencio, pero aún así, te levantaste, persististe sin aplausos, caminaste cuando el suelo temblaba bajo tus pies, creíste cuando creer te costó todo, y ahora entiendes la verdad. Nunca fuiste castigado, fuiste preparado, así que jamás vuelvas a preguntar, ¿por qué yo? Pregunta, ¿para qué me están preparando? Porque desde este momento, verás cada desafío de forma diferente. La demora ya no te debilita, te fortalece. El silencio ya no te asusta, profundiza tu fe. La resistencia ya no te tienta a rendirte, te recuerda que estás cerca del umbral. Has resistido, y por eso, estás calificado. Que esta sea la última voz de este viaje. La voz que confirma lo que ya sabes en tus huesos. La tormenta no era tu enemiga. El dolor no fue rechazo. Lo que parecía un desvío era diseño. Tus lágrimas no fueron en vano. Regaron el suelo sobre el cual ahora te mantienes firme. Y ahora, el regalo está cerca. No porque finalmente haya sido entregado, sino porque te has convertido en el hombre que puede cargarlo. Di estas palabras en voz alta, no como un deseo, sino como un grito de guerra. O no estoy roto, estoy formado. O la demora fue una bendición disfrazada. O este es mi momento. No me retiro. Repite estas palabras hasta que tu alma misma las crea. Deja que resuenen mucho después de que este discurso haya terminado. Porque no vas a retroceder. No puedes hacerlo. El hombre que comenzó este viaje ya no está aquí. Y ese, amigo mío, es el punto.